Eh, Esta base que existe, que es como esta telaraña, donde hay líneas rectas y círculos concéntricos, en realidad es un gráfico, como si fuesen dos ejes cartesianos, bueno, pero es un gráfico polar que es un poco más sofisticado al tener dos ejes cartesianos, donde las líneas rectas me están determinando algo que se llama la dirección, o sea, la dirección que estoy estudiando, ¿sí? Y los círculos concéntricos me están diciendo la intensidad en candelas. O sea, el círculo concéntrico me estaba hablando de intensidad, o sea, de cantidad de luz, y las líneas rectas de la dirección. Yo acá marqué un puntito verde y este puntito verde, porque en realidad es como si fuese la curva de distribución luminosa. Si yo tengo el artefacto puesto en el centro de la curva, siempre la curva está mirada de perfil y mirándolo así de perfil, como si fuese en corte al artefacto. Y si yo entonces tengo que hacer de esta esfera de opalina, imagínense, claro, la esfera de opalina tira luz para todos lados. ¿Y qué cantidad de luz tira hacia todos lados? Bueno, tira siempre la misma cantidad. Esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Para entender cómo la relación del artefacto con la curva. Entonces yo posiblemente en el gráfico vea una línea, en realidad, que me está diciendo, bueno, si yo veo en el gráfico una línea totalmente así, significa que en cada dirección del artefacto, este artefacto va a arrojar una cierta cantidad de candelas. Y como esto está graduado, vamos a decir, en este caso yo justo lo hice por las 200 candelas, o sea, que este artefacto tira 200 candelas en todas las direcciones. En realidad este artefacto, particularmente este, tiene abajo una base, esta base de acero, donde soporto constructivamente el artefacto. Entonces, en realidad, este artefacto, en este ángulo, no va a arrojar esas candelas porque, claro, me está cerrando el paso de la luz, esta base que tiene el artefacto. Entonces, seguramente este gráfico tenga esta característica. O sea, para acá abajo no me va a dar luz. Entonces, la luz simplemente va a ser eso. Entonces yo voy a estudiar, che, ¿y para abajo qué cantidad de luz me da? No, para abajo no te va a dar nada de luz, y lo está cerrando el soporte de este artefacto. Y si imagínense que yo al artefacto este le pongo un cinturón de acero inoxidable o una banda de acero inoxidable o de lo que sea, un material opaco totalmente en el centro, como agarrándolo y abrazándolo, esta curva en realidad, según los ángulos, va a haber una parte oscura y ciega que me va a decir, en realidad, acá tampoco hay luz. Y que tiene que ver exactamente con este aspecto de ese cinturón. Entonces esta empieza a ser algo así, esta curva. ¿Por qué? Entonces, porque si yo digo, che, yo quiero ver la cantidad de luz que sale por acá, entonces en la curva no me va a dar ninguna información porque va a estar cerrado, va a estar oscuro esa parte. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero ver la cantidad de luz que tengo en un ángulo determinado, para saber este farol en el piso, la cantidad de iluminación que va a salir por acá, yo esta misma línea la traslado en mi gráfico y donde se intercepta esa curva con la línea de estudio que estoy haciendo, me fijo en las curvas concéntricas y me va a decir, para este lado son 200 candelas. Me va a dar un dato, el dato de la intensidad de 200 candelas. ¿Se entiende? Entonces yo puedo obtener el dato de de la cantidad de candelas, esta cantidad en una dirección exacta, en base a la curva de distribución luminosa. Yo de ahí saco, ¿qué cosa? Información. Ahora, ¿me está diciendo distancia? ¿Me está diciendo alturas? No, no me está diciendo nada de eso. Solo me dice que en esta dirección yo tengo 200 candelas. Ahora,
la cantidad de lux que yo voy a tener, la iluminación que voy a tener en este punto, los lux que voy a tener en este punto, en realidad van a depender de la altura del artefacto, porque va a influir la distancia. Y como la fórmula básica de iluminación es la que ya se las mencioné un par de veces, que es la intensidad en candelas dividido la distancia al cuadrado, cuanto más me alejes, menos iluminación. Así con el luxómetro cuando me movía por todos lados. Esto, que lo vamos a ver explicado de vuelta en el módulo 5 de artefactos, es importante, no quiero avanzar más con esto porque por ahí es bueno, porque por ahí uno le quedó medio flojo en la explicación esta y es importante tenerla bien claro para poder avanzar y después meterse en las distintas curvas que existen. ¿Sí? Esto significa, por ejemplo, si yo sobre esto digo, che, ¿qué pasa si hay una curva? La voy a hacer en azul, que es una lengua así. Bueno, si yo veo una curva así, que es una lengua angostita, en principio me está diciendo que es un artefacto que en el punto central es la mayor cantidad de intensidad que tiene, porque acá está tocando las de 300 candelas, y me está diciendo que es bastante cerrado el ángulo de apertura. Porque ¿cómo miden las empresas el ángulo de apertura? Bueno, si acá tengo 300, es lo que determina la mitad de esa intensidad máxima. Es decir, 150 es este punto, yo uno este punto con este punto, y acá me determina el ángulo de apertura. ¿Sí? El ángulo de apertura está determinado por la mitad de la intensidad máxima. Eso también es una regla general. Es decir, yo tengo la curva de distribución luminosa y nadie me dijo el ángulo de apertura del artefacto, yo lo puedo sacar con la curva. Por eso es interesante. Entonces, si yo veo con la forma esta de un artefacto, puedo determinar, bueno, acá hay un montón de luz que se va para arriba, que no me interesa tener, bueno, por eso este artefacto se dejó de usar. Si yo tengo una curva en realidad con una característica así panzona, ¿qué quiere decir cuando la veo? Bueno, que el ángulo de apertura es muy grande, hasta puedo determinar con la mitad de la intensidad, decir cuán grande es ese ángulo de apertura. Y con este dominio de la curva y el artefacto, yo puedo determinar la separación entre artefactos. ¿Y en función de qué la separación de artefactos? Esta pregunta del millón, que yo es la pregunta que todos hacen. ¿Cada cuánto tengo que poner un farol? Bueno, depende el nivel de iluminación que vos quieras, lo separás, porque esto va a ser el resultado de la fuerza, de la intensidad dividido la distancia al cuadrado. Si vos pones un artefacto más alto y más separado, va a estar más lejos y acá va a tener menos iluminación. Entonces yo puedo suponer esto, ¿no? Vamos a suponer que cada artefacto acá me da 10 lux, y bueno, si yo pongo otro acá donde me da 10 lux y lo voy separando así, me está dando cada cuánto tengo que separar este artefacto. Y si en planta lo dibujo, me van a generar círculos de este tipo y se van a superponer ahí, bueno, puede ser. Así cuando la gente que estudió riego, las chicas que son paisajistas, vieron que el riego también se superpone porque hay más intensidad cantidad de agua en el centro que en el borde. Bueno, tiene el mismo principio de la iluminación.